¿Cuál es el origen del socialismo y comunismo? Para descubrir el origen del socialismo y comunismo veamos el siguiente tema. ¿Qué efectos puede tener no traducir bien un versículo en las Sagradas Escrituras? Para ello vamos a analizar una de las órdenes que Dios dejó para que no exista: divorcios, infidelidades, abusos sexuales, pornografía infantil, abandono a los padres, pobreza, violencia, etc. Para cumplir con este propósito, analizaremos un solo versículo que encontramos en Génesis 2:24. Primero veamos cómo se encuentra traducido Génesis 2:24, hoy en la actualidad sin respetar lo que dice el hebreo antiguo ni los diccionarios. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2:24, Reina Valera revisada 1960. Ahora, veamos qué nos dice el hebreo antiguo, aplicando los diccionarios actuales en Génesis 2:24. Por consiguiente, cuando se unan en matrimonio una pareja, alivianarán las labores de crianza a su padre y a su madre, y si cumplen este requisito, entonces estarán en la facultad de unirse con su esposa, y así habrán sido una sola carne. Génesis 2:24, hebreo antiguo. Antes que me tires tomates, permíteme decirte que el primero que no cumplió Génesis 2:24, como traduce las Biblias en la actualidad, fue Abraham, el padre de la fe, ya que vivió más de 150 años con su esposa junto a su padre Taré, hasta que murió Taré. Pero esto no es todo, sino lo peor de no respetar el texto original. Lo analizaremos a continuación. En Génesis 2:24 encontramos en el hebreo antiguo que Dios da una sola orden para que una pareja se una en matrimonio, y es la siguiente: cuando se unan en matrimonio, una pareja, alivianarán las labores de crianza a su padre y a su madre. Génesis 2:24, hebreo antiguo. Si analizamos el pasaje anterior, vemos varias cosas que se tiene que cumplir. Y es que Dios está exigiendo que una pareja para casarse tiene que estar suficientemente capacitada para criar a sus hijos sin necesitar del apoyo de sus padres. Esto lleva a que un hombre para casarse hoy en día, debido a la sobrepoblación, tiene que ser una persona profesional, o en el peor de los casos es tener un sustento para criar a sus hijos, ya que lo ideal es que para casarse tiene que ser un profesional y tener un sustento para criarlos sin la necesidad de sus padres. Ahora surge la pregunta del millón. ¿Cuál es la edad ideal que debe tener una pareja para casarse y que cumpla con este requisito? Primero veamos la de un varón. Generalmente, un varón común para cumplir lo que dice Génesis 2:24, en promedio está terminando su profesión de 22 a 25 años con alguna maestría o doctorado, y para aplicar lo que estudió y tener un sustento para su familia, tendrá entre los 30 a 35 años. En conclusión, podemos decir que la edad ideal para casarse hoy, un hombre en la actualidad, sería entre los 30 a 35 años. Ahora, esto no ocurre con la mujer, ya que la edad ideal sería tener unos 8 a 15 años menos que el varón con el cual se está casando, y te lo voy a decir cuál es la razón. El problema es que la mujer pasada los 40 años comienza físicamente a cambiar su forma hormonal y va perdiendo poco a poco el deseo de tener relaciones sexuales con su esposo. Y peor aún, cuando llega a la menopausia y a sus calores, ya que algunas mujeres no quieren que los maridos ni siquiera les toquen. Pongamos unos ejemplos para entender lo que te acabo de decir. Ejemplo 1. Imaginemos que una pareja de esposos tiene una diferencia de 1 o 2 años. El problema es que cuando la mujer llegue a la edad de los 40,
y a su menopausia la mujer va perdiendo el deseo sexual poco a poco, y su esposo físicamente a esa edad de 40 a 50 años no pierde el deseo de tener relaciones con su esposa, lo que los lleva a muchísimos hombres a buscar consuelo en otras mujeres, dando origen a divorcios, infidelidades, abusos sexuales, pornografía infantil, enfermedades como el SIDA, etc. Ejemplo 2. Ahora supongamos una pareja que tiene una diferencia de 8 a 15 años y se casan. Lo que sucederá es que cuando la mujer llegue a perder poco a poco el deseo sexual pasado, los 40 años el hombre también lo estará haciendo, y envejecerán juntos, y el sexo no será un problema, ya que ambos estarán perdiendo el deseo sexual al mismo tiempo. Ejemplo 3. Pongamos ahora un ejemplo real, el de mis padres que vivieron en el siglo pasado, donde mi madre era una campesinita que el padrastro quería violarla cuando era niña, por lo que tuvo que salir a la edad de 10 años de la casa y fue a un convento de monjas. Por otro lado, mi padre, por cosas de la vida que también vivía en el campo, solo pudo tener educación primaria, pero mi padre antes de casarse era un mecánico de aviones en los aviones del ejército y terminó jubilándose de ingeniero de vuelo de los aviones 707. Y mi madre antes de casarse había aprendido todos los oficios que las monjas le enseñaron. Cuando ellos se casaron, mi padre tenía la edad de 30 años y mi madre 22 años. Y llegaron a estar casados más de 58 años. Y llegaron a tener 2 casas, su carro, y a criar a sus 5 hijos. Claro está. Algunos aprovecharon y adquirieron una profesión y otros no. Si bien es cierto, mi padre no tuvo ningún título universitario, pero entró a la edad de los 18 a la Fuerza Aérea y comenzó pasando las herramientas a los mecánicos de los aviones, pero poco a poco fue aprendiendo el oficio de mecánico, de tal manera que alrededor de la edad de 30 años era un mecánico experimentado en los aviones, ya que lo desarmaba y le armaba a un avión si él quería. Esto lo llevó que pasara a trabajar de ingeniero de vuelo en los aviones, y como ya les expliqué, terminó jubilándose de ingeniero de vuelo de los aviones 707. Pero lo que vivió mi padre, que vivió en el siglo pasado, no se aplica al siglo XXI, ya que existe una sobrepoblación de habitantes y la competencia abunda, ya que si ahora quieres llegar a ser un ingeniero de vuelo o entrar a un trabajo que te dé buenas remuneraciones, de ley debes tener un título universitario para que la competencia no te devore. Ahora, profundicemos un poco más las causas de no obedecer Génesis 2:24, como se encuentra en el hebreo antiguo para entender estos ejemplos. Primero, cuando un hombre como una mujer desobedece Génesis 2:24, tal como está en el hebreo antiguo, y decide llevar un noviazgo o enamoramiento sin respetar la diferencia de edad, y tampoco están preparados para ello, de tal manera que puedan sustentar ellos solos sin la ayuda de sus padres a sus hijos. Esto ha llevado a que personas desde los 14 años o menos comiencen a enamorarse con personas de su edad, o de casi su edad, y a conocer lo que es el sentir entre una pareja y lo que es estar apasionados, lo que lleva a que se unan parejas sin tener una profesión o un trabajo estable en matrimonio, o algunas mujeres a quedarse embarazadas antes de casarse, dando esto primeramente origen a la pobreza de estas personas, comparándoles con las personas que sí cumplen Génesis 2:24, tal como está escrito en el hebreo antiguo, llevando esto a reglón seguido a la lucha de clases. De tal manera es hoy en la actualidad esto, que las personas que se casan y no tienen un sustento adecuado para dar de comer a sus hijos, y tampoco educarlos porque no se han preparado para casarse ni tener hijos, quieren que el gobierno o sus padres les den educando a sus hijos y les den de comer, por lo que piden a sus gobiernos la igualdad para todos. Esto ocasiona que exista personas que cumplen entre comillas sus deseos como Putin, Fidel Castro, Chávez, Maduro, Kim Jong-un
y otros que implantan políticas socialistas sin considerar Génesis 2:24, para cumplirles los deseos de estas personas, quitándoles a los ricos o los que están ejerciendo su profesión y destinando esto para la educación y sustento de estas personas y sus hijos que no cumplieron Génesis 2:24, que cuando les quitan a los ricos estas personas, aplauden a sus gobernantes, sin pensar que tan solo son ellos utilizados para quitar la plata a los ricos o los que están ejerciendo alguna profesión, y cuando ya lo hacen van por ellos, ya que, al final, terminan estas personas como sus esclavos, como por ejemplo, podemos ver en Cuba que el salario de un trabajador jubilado oscila entre los 8 a 11 dólares al mes que les pagan de jubilación, y el de un trabajador es alrededor de 88 dólares, por trabajar no en empresas privadas, sino trabajar para los negocios que ha creado el Estado, para los gobernantes, se enriquezcan explotando a su pueblo. Debido que este salario no alcanza para abastecer un hogar, muchas mujeres deciden dedicarse a la prostitución para sacar a sus hogares adelante o salen del país. Así mismo, esta vida aquí en Cuba es la mejor. Porque el Estado entonces te pasas un mes trabajando y lo que te pagan son 3.000 pesos. Entonces aquí, en un día, en hora, tú haces 200 americanos. ¿Cuánto ganáis? También podemos decir que en el mejor de los casos, estos gobernantes de estos países, el 90% se cogen ellos para vivir una vida de reyes, ellos y sus hijos, y para sustentar sus gobiernos con sus políticas absurdas. Y el 10% le dan al pueblo para cubrir sus necesidades. Escuchen, mexicano, esto bien claro. En mi país, Castro al rico lo hizo pobre y al pobre lo hizo miserable. Y un día, mexicanos, un día, mi pueblo, en el año 61, se paró Fidel en una plaza ante ese pueblo sabio, porque el pueblo es muy sabio. ¡Wow! ¡Qué inteligente y qué sabio es el pueblo! Fidel dijo, nacionalícese la Cuban Electric Company, el pueblo. Nacionalícese todos los centrales a la Cuban Sugar y el pueblo. Intervengan la televisión del país, quítese a los dueños del pueblo. Y quítenle las bodegas, los restaurantes, quítenle todo a los ricos y el pueblo, a ese comandante. Viva mi comandante, el pueblo gritaba. Nacionalizadas todas las empresas de la compañía eléctrica, todas las empresas de la compañía de teléfono, todos los bienes, por supuesto, y empresas de la Texaco y de la ESO, la Sinclair, y además los 36 centrales azucareros que teníamos. Y el pueblo después, Fidel se para en una plaza y le dice Fidel al pueblo, yo no tengo casa, porque yo soy pobre, porque yo soy Fidel, descarado este, nosotros y los pobres, yo no tengo casa, yo no me pertenezco, yo soy de ustedes. Y el pueblo, Fidel, mi casa es tu casa. Y todo el mundo puso el sellito en la casa, Fidel, esta es tu casa. ¿Y qué hizo Fidel después? Hizo una ley de reforma urbana, donde a todo el mundo le quitó la casa y el Estado pasó a ser el dueño de la casa porque tú le entregaste las casas a Fidel. ¿Porque saben por qué? Porque un día fueron por el pueblo y el pueblo no se dio cuenta. El pueblo aplaudía porque pensaban que no iban a ir por él. Y un día el pueblo cubano, el castrismo fue por él y le quitó las casas. Y el que tenía casa, que era dueño, se levantó una mañana y ya no era dueño de la casa. El dueño era Fidel Castro, una ley de reforma urbana. Lo que ha ocasionado hoy en la actualidad que después de algunos años al implantar estas políticas socialistas, podamos ver en Rusia, Alemania, Cuba, Venezuela y otros los hijos y nietos de estas personas que pedían sus padres a gritos que querían el socialismo, piden ahora o a gritos la libertad, desesperadamente, y volver al capitalismo.
Protestas contra el gobierno en Cuba, algo que no ocurría desde 1994. Al grito de abajo la dictadura y libertad, centenares de cubanos salieron a las calles en La Habana y otras ciudades del país para protestar contra el ejecutivo del presidente Díaz-Canel. El prisionero desea decir una palabra. Es cierto que 2 años no son nada, pero han pasado algunas cosas desde la última vez que estuve aquí con ustedes. Cuando me presenté acá, hace 2 años, era tan solo un diputado nacional que, acompañado solamente por quien ahora ejerce el cargo de vicepresidente de la Nación, enfrentábamos a la totalidad del sistema político en Argentina, defendiendo las ideas de la libertad. Quiero decirles que si bien ahora tengo un trabajo un poquito más complicado y algo más particular, nunca he dejado de lado, ni lo haré en el futuro, mi tarea histórica, que es ser un humilde divulgador de las ideas de la libertad. Porque estoy convencido que hoy, más que nunca, estas ideas y valores que llevaron a lo más alto a la especie humana corren peligro y necesitan ser defendidas del asedio del maldito y cancerígeno socialismo. El socialismo, esa ideología que está pintada de una pátina altruista que básicamente esconde lo peor del ser humano, que es la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley y, si es necesario, el asesinato, porque nunca se olviden que los malditos socialistas asesinaron a 150 millones de seres humanos. Si bien es cierto, pudiéramos hablar mucho de lo que ocasionan estas políticas socialistas, ya que no solo generan pobreza, violencia, asesinatos masivos, sexo ilícito, consumo de drogas y otras, pero perderíamos el enfoque de nuestro tema, que es descubrir los efectos. Puede tener, no traducir bien, un versículo en las Sagradas Escrituras, por lo que pasaremos a contestar la siguiente pregunta. ¿De quién es la culpa de que exista pobreza, violencia, asesinatos masivos,
Sexo ilícito, consumo de drogas. Evidentemente la culpa no es de Dios. Entonces, ¿la culpa de quién es? Es de las personas que, ya sea por ignorancia o porque se dejan gobernar de sus pasiones o deseos, no cumplen. Génesis 2:24. Que al traer hijos que ellos no lo pueden cuidar por lo que no están capacitados para ello, generan primero pobreza y luego esto genera violencia, asesinatos masivos, sexo ilícito, consumo de drogas y otras. Si eres una persona que tienes hijos y no tienes cómo mantenerlos tanto en su alimentación como su educación, debido a que no te has preparado para ello y dices, porque puedo ser yo el culpable de la pobreza, violencia, asesinatos masivos, sexo ilícito, consumo de drogas que existe en el mundo, si ni siquiera sabía que en Génesis 2:24, Dios ordena que si traemos niños a este mundo, debemos tener la capacidad de poder cuidarlos de tal manera que no les falte la educación ni la alimentación. Déjame decirte que en este caso, la ignorancia no te justifica, porque Génesis 2:24 no es la única orden que da Dios cuando crea al mundo y al ser humano, sino que también en Génesis 2:1-2, donde encontramos otra orden de Dios que dice que el hombre tiene que dedicarse todos los sábados a conocer las órdenes de Dios para no dañar la tierra. Si ves cuán grave es el no considerar las órdenes de Dios, que nos ha dejado para que nosotros vivamos. Ahora, si tal vez eres un joven que está viendo esta realidad desde lejos y pienses que esto no puede sucederte a ti y desobedeces, Génesis 2:24. Y después de algunos años te pasa lo mismo que a los cubanos y otros que deciden adoptar las políticas socialistas o comunistas. Entonces, por favor no le culpes a Dios que Él tiene la culpa de lo que te está pasando, sino calladito. Sométete a la esclavitud de tus gobernantes. En conclusión, después de este análisis podemos decir que el origen del socialismo y comunismo, su origen es cuando un hombre como una mujer decide casarse o tener un hijo sin tener un sustento adecuado para cuidarlo, sin cumplir las órdenes de Dios, como Génesis 2:24, ya que esto origina pobreza, luego lucha de clases, y esto genere el socialismo y comunismo, cuando estas personas que no están preparadas para traer niños al mundo, obligan a sus gobiernos que les alimenten y les eduquen a sus hijos. Por tanto, se sugiere que la educación como el alimentar a sus hijos por mandato de Dios es que los padres tienen que hacerlo y no el Estado. Lo que el Estado tiene que hacer es crear las suficientes oportunidades para que los padres puedan encontrar trabajos estables y bien remunerados, de tal manera que puedan dar la educación y comida a sus hijos.